La mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los no exitosos es la perseverancia. Steve Jobs. Estimados contadores y público en general, es para mí un honor darles la más cordial bienvenida a nombre de GBA Consultoría y Capacitación a este evento que está organizado especialmente para ustedes como muestra de agradecimiento y reconocimiento a su gran labor. Hoy estamos festejando el Día del Contador y GBA Consultoría y Capacitación tiene preparado para ustedes un ciclo de conferencias impartidas por expositores de gran prestigio a nivel nacional. En esta ocasión daremos inicio a la siguiente conferencia. Tratamiento contable y fiscal de las inversiones en propiedades, planta y equipo. Es un honor presentarles al contador Eduardo Manuel Enrique Gutiérrez, quien es licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Cuenta con diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera por el TEC de Monterrey. Y lo avalan más de 20 años de experiencia como auditor externo en el despacho Roberto Casa Latriste Cooper & Libran, ahora PwC. Gerente de finanzas de empresas del área de tecnología y del entretenimiento por más de 10 años. Desde hace más de 10 años, director de auditoría y precios de transferencia en GBA Consultoría y Capacitación SC. Catedrático en el Instituto GBA, ex catedrático de la Universidad La Salle y de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Expositor en diversos cursos, talleres, diplomados y eventos en GBA Consultoría y Capacitación SC, así como en diferentes foros y colegios de contadores públicos. Recibamos con un fuerte aplauso al expositor Eduardo Manuel Enrique Gutiérrez. Gracias, buenos días a todos. Bienvenidos. Antes que nada, y antes de iniciar el tema, yo creo que nos merecemos una fuerte felicitación nosotros mismos, ¿verdad? Felicidades a todos, feliz Día del Contador. Yo creo que nos merecemos un fuerte aplauso por todo lo que vamos haciendo, todo lo que participamos, ¿verdad? Y cuando vamos para ir despertando, porque ahora día de nuestro festejo y nos paran temprano, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar con este tema y antes de tomarlo de lleno, quise poner dos situaciones antes como introducción. Dos preguntas que siempre tenemos, y nos cuesta mucho trabajo, las hacemos seguido y nos cuesta mucho trabajo contestarlas en estos días. Y la primera pregunta es, oye, ¿quién debe de llevar contabilidad? Para que veamos cómo tenemos que hacer la contabilidad y cuál va a ser el tratamiento contable de nuestros activos fijos o propiedades, planta y equipo. Entonces decimos, bueno, el reglamento me dice quiénes deben llevar contabilidad. No me voy a meter mucho en los artículos, ya se lo saben ustedes de memoria. ¿Quiénes deben de llevar contabilidad? Un término, desde mi punto de vista, mal utilizado en este momento por nosotros y por las autoridades fiscales. Entonces ya me dice quiénes son, qué forma la contabilidad, recordando, oye, mi contabilidad tiene que registrar todas las operaciones, ¿verdad? ¿Seguro que estamos registrando todas las operaciones? Ahí lo dejamos de tarea, ¿verdad? ¿Cuántas nos faltan de registrar? Y me dice, bueno, esa contabilidad, ¿cómo se forma? Y me regreso, me voy a esos años, ustedes son muy jóvenes todavía, donde nos decían, oye, ¿cómo se integra la contabilidad? ¿Cuál es mi sistema contable? ¿En dónde lo tengo? Y muchos de nosotros ahorita, por la costumbre que tenemos, de inmediato fuimos a buscar el sistema contable y pensábamos que estaba dentro de la máquina, ¿verdad? Y sí, está padrísimo, está dentro de la máquina, pero eso es un sistema mecanizado que no sé qué tantas cosas, algoritmos, sumas, restas y lo que sea. Pero recordando, ¿dónde está mi verdadero sistema contable en la compañía? ¿Dónde me dicen mis normas de información financiera? ¿Dónde me dicen mis normas contables que está en mi sistema contable? Y repasamos. Mi sistema contable está en mis políticas y procedimientos. Ahí está mi sistema contable. Ahí es donde dice de qué se carga, de qué se abonan todas las cuentas, cuándo se cargan, cuándo se abonan. Y lo conjuntamos también con nuestra guía contabilizadora. Manejo mucho unos amigos que tengo en un país lejano que ya todos ustedes conocen. Y hacemos la pregunta. Oye, amigo,
¿Y tu sistema contable en la compañía dónde está? Híjole, lo tenía hace 20 años, está guardado en el archivo muerto, y quién sabe si todavía existe el papelito ese, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso que teníamos empastado, guardado? Ahí está el sistema contable. ¿Cuántos de nosotros lo hemos actualizado? Y ese va a ser lo primero que debemos de contar para efectos fiscales. Ya no estoy hablando nada más del efecto contable, sino del efecto fiscal. Si yo ahorita estuviera en mi compañía, llega un auditor, normalito, vamos a pensar un auditor financiero, me dice, oye Eduardo, ¿cómo registras las cosas? Digo, espérame tantito, te voy a entregar mi manual de políticas y procedimientos. Pero como no lo tengo, ¿qué hace el auditor? Dice, vamos a platicar. Platícame tu sistema contable, o sea, platícame, déjame actualizar tu control interno. ¿Qué va a pasar el día de mañana que empiecen las revisiones de la autoridad y me digan, oye, Eduardo, dime dónde está tu sistema contable? No le voy a contestar que no lo tengo. Oye, ¿de qué cargas y de qué abonas las cuentas? Pues bien, y te lo platico. Recordemos que ya no lo podemos hacer, porque ahora todo eso lo tenemos que mandar vía electrónica. Entonces, primer mensaje, ya tenemos actualizadas mis políticas y procedimientos en la compañía, ya las tengo en un archivo digital. ¿Por qué? Porque el día de mañana nos las van a pedir. Entonces, tenemos tiempo ahorita para irlo actualizando, ¿verdad? Entonces, ya identificamos el primer problema de lo que es mi contabilidad. Sí, qué padre que nos estemos viendo dónde la encuadramos, que si el código, no sé qué tantas cosas, pero la base de la contabilidad nos está faltando. ¿De acuerdo? Ok, entonces de ahí, ahora sí, ¿cómo debo de hacer primero, dónde voy a dejar evidencia de mi contabilidad? En mis políticas contables. Segunda pregunta. ¿Quiénes deben de llevar contabilidad? Y la respuesta es todos los que diga el Código de Comercio. Fíjense cómo ya dejamos a un lado ese librito negro que se saben de memoria, donde vienen todas sus leyes fiscales. Y estamos regresando, por eso les puse este dibujito. ¿Sí se acuerdan de ese todos, verdad? De ese amarillito que estaba padrísimo. Entonces, ahí nos dice quiénes deben de llevar contabilidad. ¿Para qué debemos llevar contabilidad? Para dar información financiera, no para pagar impuestos. Y entonces, Código de Comercio me dice, ¿quiénes llevan contabilidad? Todos los que se dediquen a actividades comerciales. Les decía, oye, ¿por qué desde mi punto de vista pienso que está mal utilizado el término llevar contabilidad como lo estamos manejando hasta el día de hoy nosotros y las autoridades fiscales? Estamos confundiendo llevar contabilidad con la obligación de entregar nuestra contabilidad. Entonces, no sé, dentro de todo lo que tienen ahí, las categorías que tienen para efectos fiscales, el RIF y que los de 2 millones y no sé cuántas cosas, ¿están obligados a llevar contabilidad? Sí. Oye, ¿están obligados a entregar la contabilidad para pagar impuestos? No sé, ahí sí ya es diferente. Unos sí y otros no. De la gente que ahorita me dice, yo no llevo contabilidad porque no estoy obligado, ¿lo exceptúa de llevar contabilidad? No, porque el día de mañana que tengamos cualquier problema comercial, una demanda desde el punto de vista comercial, nos van a pedir la contabilidad. ¿Y qué le vamos a decir? Ah, es que está dentro de la máquina en el no sé qué sistema. ¿Ese sistema cumple con los requisitos de llevar contabilidad? No. Mi contabilidad es otra. Esa contabilidad que tenemos ahorita es para pagar impuestos y no cumple con todos los requisitos de nuestras normas profesionales. Estoy repasando esto, nada más para que veamos ahora sí. Espero que con esto quedemos convencidos muy rápidamente de quiénes deben llevar contabilidad. Porque sí, la contestamos desde el punto de vista fiscal y nos vamos por otro lado. No, aquí este librito dice quiénes. Pues entonces, y lo mismo, fíjense, me habla, este librito amarillo, creo que desde antes de que yo naciera, y es decir mucho, no ha cambiado.
y me dice, oye, tu sistema contable es tu sistema de control interno. Entonces, otra vez me voy a la historia, mi sistema contable es sistema de control interno. ¿Lo tengo que actualizar en mi compañía? Sí. ¿Me queda cada vez menos tiempo? Sí, afortunadamente, el necesario para tenerlo, también. Entonces, ya tenemos ese sistema de control y verificación, y de nueva cuenta me repite lo mismo, para el registro de operaciones. ¿Cuántas operaciones también en mi compañía me falta de registrar? Una que siempre les pongo como ejemplo, algunos que ya me conocen, ¿el contrato de comodato es una operación? Sí, ¿verdad? ¿Y dónde está su registro contable? Ahí en la torre me falta. Entonces, ¿el contrato de comodato lleva un registro contable? Sí. Ya después veremos si son pesos o no son pesos. Pero de entrada, sí. Y después, completando nada más con la parte fiscal. Me dice ahora, ¿todas mis operaciones tienen que estar registradas? Sí. ¿A qué valor? A valor de mercado. De hecho, es un requisito para las deducciones, ¿verdad? Entonces ya lo tenemos ahí, avanzamos un poquito. Dice, entonces, ¿hay que llevar contabilidad? Sí. ¿Debe de estar sustentada con políticas y procedimientos? También. Me remito un poquito ahora a la miscelánea. Y me dice la miscelánea, oye, ¿cómo vas a llevar la contabilidad? Y me dice, pues con un marco contable. Ese marco contable que todos debemos de manejar a la perfección. Digo, ya no me queda duda que estamos ahí. Y dice, ¿cuáles son los marcos contables que te doy permiso para manejar? Dice, bueno, vamos a manejar las normas de información financiera, ese librote que nos da flojera cargar. Los principios americanos, los famosos US GAAP. Y la tercera opción, mis normas internacionales de información financiera. ¿Quién va a tomar la decisión? Nosotros, los responsables de la información financiera. Por ejemplo, si yo soy subsidiaria de una compañía internacional, o sea, está en X país donde lleven normas internacionales de información financiera, lo lógico sería que en México la contabilidad también estuviera preparada con normas internacionales de información financiera. ¿Voy a tener algún problema para pagar impuestos? No. ¿Por qué? Porque la propia autoridad me está permitiendo llevar mi contabilidad de esa forma. ¿Cómo voy a pagar impuestos? Vía conciliación contable fiscal, quito y pongo partidas, y llegamos a la misma base, ¿estamos? Con cualquiera de las tres. Y entonces ahí, esta pregunta no la hicimos o no la tuvimos que haber hecho hace muchos años. En mi compañía, ¿cuáles son las normas que voy a aplicar? De entrada, para hacerlo muy fácil, si soy subsidiaria de un americano o la mayor parte de mis operaciones las llevo con una americana, pues escojo US GAAP. Si soy subsidiaria de una compañía que está en cualquiera de los países que tenemos normas de información financiera internacionales, pues me voy con IFRS. ¿Qué pasa con esa decisión? Me ahorro todo el paso, ese que hacíamos para quitar principios mexicanos y subir principios internacionales o principios de cada país. O sea, todo ese paso me lo ahorro desde ahorita. Entonces ya tenemos. ¿Se dan cuenta? Y esto lo puse porque quiero que veamos qué pasó con los principios de contabilidad. Porque otra vez es una de las preguntas que mucha gente nos hace. Yo sigo llevando mi contabilidad con principios de contabilidad. Se parecen, son casi iguales. ¿Sí, verdad? A lo mejor sí. ¿Ya identificamos las diferencias? No lo sé. Los veo ahí ahorita los veo todos como dormidos, ¿eh? Es como dijéramos, oye, mi esposa tiene una gemela, pero algunos días salgo con la otra. Pues es casi igual, ¿no? Es lo mismo. ¿Qué me van a decir? Espera tantito, ¿no? O sea, dentro de lo que es fiscal, no vienen los principios de contabilidad. Pero ¿qué me van a decir ahorita? Bueno, la propia miscelánea en este caso me dice que aplique cualquier otro marco que esté vigente, ¿estamos de acuerdo? Y entonces nos dimos a la tarea de buscar en todos los colegios, los que no están afiliados al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y fíjense, curiosamente, ninguno hace referencia a cuáles son las normas contables que debemos de respetar. No lo tenemos. Entonces, aunque no nos guste, hacemos referencia y nos tuvimos que ir a el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Nos puede gustar o no nos puede gustar, al final de cuentas es el organismo rector de la
Contabilidad en México. ¿Y qué me dice? Sin meterme tanto a la historia. Oye, en mayo de 2002 se creó algo que se llama el CINIF, que es el encargado de emitir las reglas contables a partir de junio de 2004. O sea, ya tiene algunos meses, ¿verdad? O sea, acaba de pasar. Y entonces el Instituto Mexicano de Contadores Públicos le pasó toda la responsabilidad al CINIF. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice entonces a partir de esa fecha? ¿Qué nos menciona el Instituto Mexicano de Contadores Públicos acerca de los principios de contabilidad? Me dice, los principios de contabilidad, adiós, bye, se murieron. Ya no se vale llevar contabilidad con principios de contabilidad. Dice, a partir de enero de 2006 se abandona el término de principios de contabilidad generalmente aceptados. Aquí les comento yo, ya saben por ahí, ¿verdad? Creo que nos faltan unas clases de tanatología. O sea, ya se murieron, vivimos de ellos, fueron nuestros compañeros, nos desvelamos, vivimos, hicimos muchas cosas juntos. Ya hay que dejarlos ir. Ahora lo que tenemos que respetar son las normas de información financiera, las bases de nuestra profesión. Entonces, ahí lo tenemos. A partir de esta fecha se adoptan, y lo puse aquí, de forma obligatoria. O sea, ya ni siquiera tengo la opción de poder decidir. Son obligatorias las normas de información financiera. Ahora sí, como les decía por ahí, si llega un contador y me dice, yo sigo llevando principios de contabilidad, ¿qué le vamos a contestar? ¿Desde cuándo está desactualizado? ¿Pero qué tal manejamos lo fiscal? Pero si lo contable está mal registrado, ¿cómo va a estar lo fiscal? Si mis registros contables están mal, el primer cálculo fiscal que hacemos creo que se llama ajuste anual por inflación, ¿verdad? Está mal. Entonces, si empiezo que mi ajuste anual por inflación está mal, pues ya para qué sigo con lo demás. ¿De acuerdo? Ok, entonces ya estamos ahí, normas de información financiera, y todavía, ¿se acuerdan de los principios de contabilidad? Eran como 12, ¿no? Una cosa así. Pero cuando menos se dieron cuenta, uno contestó que 9. Bueno, ya para qué nos acordamos, ya nos sirven, ¿verdad? Ahora, ya conocemos los postulados básicos, cuáles son, cómo los manejamos, en qué se parecen, cuáles son diferentes. Entonces, eso es lo que tenemos que estar manejando el día de hoy para llevar mi contabilidad. ¿Qué pasó? Y ahora para cerrar esta parte, con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Incluso, fíjense hasta dónde llegó el cambio de normas. Tuvieron que modificar sus estatutos sociales, se tuvieron que hacer una asamblea de asociados para cambiar sus estatutos y decir que a partir de esa fecha adoptan de nueva forma, de forma obligatoria, las normas de información financiera. 2006 para acá, ¿verdad? Entonces, unos mesecitos, por eso andamos ahí. Decíamos, ahora postulados básicos los manejamos, ya conocemos los principios de contabilidad, ahora hay que estar manejando postulados básicos. ¿Con qué se comen? Ahí dice, ¿verdad? En normas de información financiera. Ok, hasta aquí como introducción. Ahora sí, resumen, ¿tengo que llevar contabilidad independientemente a lo que me dedique? Sí. ¿Con qué normas tengo que llevar contabilidad? Las 3 que me dijeron ahí. Vamos a pensar, yo soy una compañía nacional pequeñita, no pasa nada, normas de información financiera. Tengo que hacer la migración de principios de contabilidad a normas de información financiera. Y ahora sí, empezamos con lo que era el tema y hablamos de propiedades, planta y equipo. Primero, el soporte de mi registro contable, ¿dónde lo voy a tener? Todo lo que vamos a hablar hoy debe de estar en mis políticas y procedimientos. Sí tengo mi política y procedimiento que dice cuál es mi tasa de depreciación, ¿verdad? Tengo mi política que me dice cómo determino el uso de mis activos. Tengo todas esas políticas formando parte de mi contabilidad. Ok, ya que tenemos eso, vamos a platicar algunas pequeñas diferencias que tenemos. Déjenme utilizar para efectos del día de hoy el término de deducción contable y deducción fiscal. Sabemos que el término de deducción contable no existe. Cuando digamos de deducción contable es el registro en resultados, ya sea costo o gasto. Y para efectos fiscales, pues sí, ahí no tenemos ningún problema. Tenemos nuestra deducción
fiscal. Y empezamos. ¿Cómo vamos a armar? Primero, lo que es el monto depreciable para efectos contables y cómo vamos a armar el MOI para efectos fiscales. Entonces, vamos a armar primero nuestro monto deducible para efectos contables, ¿Y qué tenemos? Me dice, para armar tu monto deducible, primero, no solamente se integra de lo que te costó el activo fijo, o lo que es la propiedad, planta y equipo. No solamente se integra del costo de adquisición. ¿Qué hay que sumarle a ese monto original de la inversión contable? Déjenme decirlo así. Pues a ese monto original contable le tengo que sumar, fíjense, todos los costos adicionales para ponerlo en operación. Costos de construcción, fabricación. Algo importantísimo, gastos de instalación. Si nosotros viéramos ahorita un estado financiero ya preparado con normas de información financiera, nunca vamos a encontrar el rubro de gastos de instalación. ¿Por qué? Porque gastos de instalación forma parte de un componente de los activos fijos. Nunca vamos a encontrar el renglón de activos diferidos en nuestro estado financiero. No existe. Esa presentación ya cambió. Son diferentes requerimientos. Entonces, todos mis gastos de instalación ahora forman parte de un componente del activo. No se amortizan, se deprecian con las mismas tasas del activo al que están soportando. También, ¿qué incluimos dentro de esos gastos? Todos los demás costos y gastos incurridos para traer el activo. Por ejemplo, 2 o 3 nada más para verlos. El seguro que pagamos para traer la máquina de un lugar a otro. Muchos lo registramos en gastos. No es gasto, es parte del activo. Lo que pagamos del traslado, ese camión que pagamos, no es gasto, es parte del activo. Si yo sigo registrando en gastos, simplemente estoy anticipando la deducción. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo derecho es hacer la deducción, pero vía depreciación, no vía gasto. Si yo hago la deducción vía gastos, estoy afectando mi costo unitario mi costo unitario de mis productos. Porque en lugar de registrar depreciación, en este caso de la máquina, y la depreciación de la máquina se cargaría al costo, ¿verdad? O al inventario. En lugar de hacer ese registro, me lo estoy llevando directamente a gastos. Y entonces mi costo unitario de los productos está mal determinado. Esa es la parte importante. Y nada más para repasarlo. ¿Con qué costo determinamos nuestros precios de venta en la compañía? ¿Con el costo contable o con el costo fiscal? Creo que en el 99.9 de los casos utilizamos el costo contable, ¿verdad? Y entonces, si mi costo contable está mal determinado, puede ser que mi precio de venta entonces quede subsidiado. ¿Por qué? Porque le faltan elementos. Y desde aquí, desde cómo voy a armar mi monto depreciable. Entonces, ya lo tenemos ahí, entonces se parece. Fíjense, también la ley me dice, oye, para determinar tu monto depreciable, no solamente es el monto original de la inversión, sino también todas las demás erogaciones que hiciste para poner el activo en operación. El problema es que muchos de nosotros no la respetamos y anticipamos la deducción de esas erogaciones. Entonces, nada más evalúenlo, tengan cuidado, estamos corriendo un riesgo al hacer esa deducción anticipada. Segundo, me dice, oye, el más importante hasta ahorita les podría decir, ya no solamente esta parte, la segunda, ¿cuál es mi monto base depreciable? Estábamos acostumbrados de que tomábamos el activo y el 100% del activo era nuestro base de depreciación. ¿Cambió? ¿Qué me dicen ahora las normas de información financiera? ¿Ok? Tu monto depreciable ya no es el valor del activo, sino a ese valor del activo, ahora le tenemos que restar un valor residual.
¿Qué quiere decir ese valor residual? Y me dicen las normas, básicamente lo que espero recibir al momento de que termine su utilización en la compañía. En pocas palabras, ¿en cuánto lo voy a vender? ¿Cuál sería el valor de mercado cuando acabe de utilizarlo? Y desde ahí tenemos un cambio radical en la forma de pensar. Nos están pidiendo, hagan un cambio radical en la forma de pensar. En México estamos acostumbrados a comprar activos y que nos duren toda la vida. ¿Qué me dicen las normas? No, espérate, tenemos que actualizar a la compañía. Puedes tener obsolescencia tecnológica, puedes tener muchos problemas si no cambias tu activo una vez que termine su vida útil. Pero útil, productiva al 100%. No que lo tengamos ahí, que nos cueste más caro las reparaciones que tener uno nuevo. Entonces, cambia mi base. Fíjense, anteriormente, principios de contabilidad, el 100% del valor del activo se iba al costo de ventas, ¿verdad? Ahora ya no. Si estamos hablando de una máquina productiva, ¿no? Ahora, una parte importante sería no depreciable. O sea, mi base de depreciación cambia. Ok, y después me dice algo importantísimo. Cuando yo lo empezaba a manejar y cuando también lo empezábamos a ver, decíamos, oye, ¿cómo nos ha ido con la aplicación de diferentes tasas de depreciación para un mismo activo fijo? Y hasta ahorita mucha gente me sigue diciendo, estás loco, ¿de qué estás hablando? Eso no es contabilidad. No, esas son las normas contables que tenemos el día de hoy. ¿Qué me dice? Yo debo de hacer mi depreciación por componentes del activo fijo. Vamos a pensar, yo tengo un tráiler, compro el tráiler completo. ¿Dura lo mismo el tractor que la caja? Entonces, ¿por qué depreciamos a la misma tasa todo? Entonces, la depreciación se ajusta con la realidad. Vamos a separar los activos por diferentes componentes y a cada componente representativo le vamos a aplicar una diferente tasa de depreciación. Entonces, ok, a lo mejor la caja me va a durar 10 años, le aplico el 10%, el tractor me va a durar 5 años, le aplico el 20%. ¿Son diferentes tasas de depreciación para el mismo activo? Sí, totalmente válidas para efectos contables. ¿Cuál es el problema de nueva cuenta? Si yo no calculo así mi depreciación, ¿cómo está mi costo de ventas? ¿Estaría bien? ¿Estaría mal determinado? ¿O no sabemos ni siquiera cómo está? Entonces, hay que tener cuidado con depreciación. Siguiendo, la depreciación por componentes. También, otra locura. Me dicen, oye, estás loco otra vez. Y la tasa de depreciación nula. O sea, tengo activos que no tienen depreciación en el año. Ya los identifiqué, ya sé cuáles son, ya sé las razones por las que tengo activos con depreciación nula. Perdón. Entonces, identificarlos. ¿Cuándo se da la depreciación nula? Como tengo una diferente, ahora mis activos fijos al fin del ejercicio deben de quedar valuados prácticamente a valor de uso, que es diferente que el valor histórico. ¿Tengo activos en la compañía que me cuestan más hoy que cuando los compré? Sí, ¿verdad? En muchos de los casos. Entonces, si cuestan más, ¿tienen deterioro? No. Y por lo tanto, en muchos de los casos, esos activos llevan depreciación cero en el ejercicio. De nueva cuenta, ¿me afecta mi costo de ventas? Sí. ¿Por qué hago referencia al costo de ventas de nueva cuenta? Porque también las autoridades fiscales me dicen ahora que debo de determinar el costo unitario de mis productos, ¿verdad? Híjole, ahí nos pusieron a temblar, ¿eh? Costo unitario de mis productos. ¿Cuánto se depreció? ¿Qué se depreció? ¿Y cuánto le corresponde a cada uno de mis productos, ya sea producidos o vendidos? ¿De acuerdo? Ya sé que me van a decir todos. Yo soy una de servicios, ¿verdad? Nos libramos de todo esto, somos de servicios. ¿Pues qué creen? No. ¿Por qué? Porque las normas de información financiera me dicen, ¿las compañías de servicios tienen que determinar inventarios y costo de ventas? Sí. Y todavía peor, la ley del impuesto sobre la renta me dice que las compañías de servicios
¿Deben determinar inventario y costo de ventas? Sí. Ya presentamos declaraciones, ya no tenemos problema, ya todos determinamos el inventario y el costo de ventas, ¿verdad? Les decía, aguas con los dentistas, por ejemplo. ¿El dentista compra productos y vende productos? Entonces, prácticamente ahí lo agarro en general. ¿Todos los dentistas tienen que determinar inventario y costo de ventas y llevar contabilidad? Sí, ¿verdad? Yo presenté unas declaraciones que no sé cómo lo hicimos, ¿eh? ¿Dónde quedó el inventario? ¿Quién sabe? Oye, fíjense otra, ¿eh? Un pequeño detallito. Tiene productos, tiene inventarios. ¿Cumplimos con la obligación de levantar cuando menos una vez en el año el inventario físico? Ok, pero ya ese es costos, ¿verdad? Estábamos en activo fijo. Que de todos modos ahí terminamos. Ok, entonces ya armamos ahorita lo que es mi base de depreciación. Ya puedo empezar a depreciar. Ya tenemos entonces componentes. Me dice también, dentro de los postulados básicos y dentro de las normas de información financiera, cómo está armado. Y me dice algo que no estamos acostumbrados también a platicar. Me dice, los rubros se integran por clases. ¿Sí? Clases, pues sí. ¿Qué son las clases? Paréntesis, clases igual a cuentas. Y las clases se integran por componentes. O sea, diferentes componentes de un activo. Si estuviéramos manejando un edificio, a lo mejor tendríamos el componente fachada, el componente terreno, el componente vidrios, el componente instalación hidráulica, el componente instalación sanitaria, y cada una de ellas debería de llevar una depreciación diferente. Perfecto. Y ya para empezar, ahora sí a armar nuestro último activo. Perdón, se me olvidó. ¿El terreno se deprecia? Fíjense, ¿la clase terreno se deprecia? No, lo estoy pensando, no es pregunta, estoy pensando. ¿La clase terreno se deprecia? A ver, sí se deprecia. La clase terreno sí se deprecia con normas de información financiera. Otro cambio importante. ¿Ya vieron cómo están pensando ahorita? Y este loco que está allá encima, ¿qué dice, no? Ya, no se preocupen, ya me acostumbré. ¿Por qué sí se deprecia? Porque la clase terrenos tiene diferentes componentes. El primer componente va a ser la tierra. El segundo componente va a ser los gastos notariales, va a ser los gastos de escrituración, los gastos para, no sé, todas las erogaciones que hicimos para comprar el terreno. La tierra no se deprecia, pero la cuenta terrenos, la clase terreno se deprecia. ¿Todo lo demás se debe depreciar? Sí. El problema es que estamos acostumbrados a que eso lo mandamos a gastos y entonces anticipamos la deducción, tanto contable como fiscal, de forma incorrecta. ¿Okay? Bueno, pues ya armamos nuestra base de depreciación, nuestro monto original de la inversión, no tengo problema. ¿Se dieron cuenta cómo lo fiscal está facilito? Es más, casi ni me meto a lo fiscal porque se lo saben de memoria. Pero ¿qué pasa con mi base contable? ¿De acuerdo? Luego, ¿qué tenemos? Me dice, método de depreciación, efectos fiscales, línea recta, normas de información financiera. No existe la depreciación en línea recta. La depreciación a utilizar es con base en uso. Exactamente igual como siempre ha existido en principios de contabilidad y ahora en normas de información financiera. Nos fuimos siempre por la parte fácil de igualar la depreciación contable a la depreciación fiscal. Me van a decir, oye, pues no hay problema, ¿no? Perfecto, no hay problema. Me voy de nueva cuenta. Si no determino mi depreciación contable con base en el uso que le estoy dando a mi maquinaria, perdón, la depreciación de la maquinaria, ¿a dónde se carga? ¿A gastos o a inventarios? La depreciación de la maquinaria la cargamos a inventarios. Y con eso hacemos prorrateos y no sé qué tantas cosas y determinamos otra vez el costo unitario de mis productos. Entonces, si yo no estoy calculando mi depreciación con base en el uso que le estoy dando a mis máquinas, no solamente es incorrecta la depreciación, sino es incorrecto mi costo de ventas. Fácil, ¿verdad?
Ok, ya tenemos ahí. Siguiente me dice, dentro de las propiedades planta y equipo, también ahora saben que las propiedades planta y equipo las podemos registrar. ¿Qué pasa cuando yo en la compañía tomo la decisión de vender un activo? Ya saben, todos los contadores, sobre todo hoy, ¿verdad? Eso va a pasar hoy mucho. Ahorita que lleguen a la compañía, ya saben, coche nuevo, ¿verdad? Día del contador, coche nuevo. Llegan con el que traen ahorita, lo dejamos en el estacionamiento, dejas las llaves, bajas tus cosas y coche nuevo. Ese coche que vamos a dejar, ¿qué registro contable vamos a tener que hacer al ratito? Y estamos acostumbrados a, decíamos, no hacemos nada, ¿verdad? No. Normas de información financiera me dice, por favor, ese activo, quítalo de propiedades, planta y equipo. Y reconócelo como un activo disponible para su venta. Y entonces, ¿qué efecto tiene este registro contable? Al momento de que lo desincorporo de mis activos fijos, ahí se terminó el cálculo de la depreciación. Entonces ya no va a afectar mi costo unitario de los productos. Y sí se vale entonces tener mi rubro de propiedades, planta y equipo disponible para la venta dentro de mis activos circulantes. Requerimiento, no es si queremos, es un requerimiento, estamos hablando de puros requerimientos. Ok, ya lo identificamos. Algo que ya hemos manejado también, que nos peleamos mucho en la parte contable y fiscal, que es un mantenimiento mayor, que es un reemplazo, cómo lo registramos, si como gasto o lo incorporamos al activo, sigue siendo exactamente lo mismo, nada más ahora sí me aclaran las normas de información financiera. Cada componente nuevo, inspección, mantenimiento mayor, reemplazos de activos, los vamos a considerar como un nuevo componente. Y ahí vamos a tener mucho cuidado con la parte fiscal. Me dice, yo voy a poder registrarlo como gastos deducibles o la otra, como un nuevo activo. Déjenme poner un ejemplo ahorita. Yo tengo todo bardeado mi terreno, la planta, la construcción está, la instalación está toda bardeada. Ahorita está lloviendo, hace mucho aire, vamos a pensar, se cae la barda. Viene el del seguro, me paga la barda y yo tengo dos opciones desde el punto de vista fiscal. Lo considero como parte del activo y sigo la depreciación con lo que le faltaba, ¿verdad? O la otra, lo considero como un nuevo activo. Y para efectos contables solamente manejamos una opción. ¿Qué tenemos? Tengo que dar de baja la barda anterior, el componente barda, y tengo que dar de alta el nuevo componente. Componente ahora barda 2. Y les decía, ¿y qué pasa con lo fiscal? ¿Qué me conviene más? Aquí es donde ahora vamos a pensar, ¿qué me conviene más? ¿Me conviene más seguir la depreciación como venía siendo el activo anterior al que estamos reemplazando o reconocerlo como un activo nuevo? Ya tendríamos que hacer cada uno de nuestras cuentas en la compañía para ver cuál es la conveniencia, pero sí vamos a tener eso. Y entonces, fíjense, ¿por qué lo manejo así? Ya quedamos que desde el punto de vista contable voy a tener que abrir mis activos por componentes, ¿se acuerdan? Ahora, desde el punto de vista fiscal, ¿también podría estar abriendo mis activos fijos por componentes? ¿Y depreciarlos a diferentes tasas? Sí. Cuidado con eso, sí lo podremos estar haciendo y aprovechando depreciaciones desde ahorita. ¿Okay? No esperarme los 10 años, los 20 años. Ok, la tenemos ahí. Seguimos, dice, el valor residual. ¿Qué es el valor residual para mi depreciación? Porque va a ser mi base, prácticamente valor de mercado. Para efectos fiscales no existe el valor residual todavía. ¿Sí? Dice, la utilidad o pérdida en venta de activo fijo, ¿en dónde se registra? Para efectos financieros, ¿en dónde registramos la utilidad o pérdida cuando vendemos un activo fijo? Y la vamos a registrar dentro de los ingresos normales de la compañía. O sea, adiós
Si en este momento regresáramos a ver nuestras normas de información financiera, me dicen, prácticamente no utilices la cuenta de otros ingresos. Cuando tú compraste el activo fijo, ¿sabías que lo ibas a vender? Cuando compraste el activo fijo, ¿fue un activo para utilizarlo en labores de la compañía? ¿Es una actividad normalita? Sí, entonces son ingresos normales. Se registran en ingresos normales. Entonces, en el estado de resultado integral, mi rubro de otros ingresos prácticamente debe de ir en cero. ¿Por qué? Porque prácticamente las normas me dicen son ingresos normalitos. Sí, para efectos fiscales tengo todavía la diferencia de su registro, ¿verdad? Que podría ser acumulable o deducible, según corresponda. Para iniciar la depreciación no tenemos prácticamente problemas. Me dicen lo mismo las normas de información financiera que la ley. Prácticamente el mes de utilización, ¿verdad? A partir de ahí iniciamos nuestra depreciación, obviamente con diferentes bases. Salvo que para efectos fiscales, por ahí tenemos una opción, ¿verdad? Me dice, no necesariamente tienes que empezar el mes de utilización, sino puede ser el siguiente ejercicio. Fíjense, ¿por qué me dan esas opciones? Porque nunca determino mi costo de ventas con base en lo fiscal. Entonces, si se va la deducción un mes, un año más, un año menos, no pasa nada. Mi costo de ventas está determinado con lo contable. Y ahí sí tengo la obligación de, en cuanto empiezo a utilizar mi máquina, empieza la depreciación. Entonces, más o menos hasta ahí, que sería la parte un poquito teórica, para que veamos, así como tenemos estos cambios en propiedades, planta y equipo, cada uno de los rubros tiene sus cambios. ¿Y por qué mencionarlo? De nueva cuenta me decían, ¿a poco se parece a los principios de contabilidad? Pues sí, el cargo y el abono siguen siendo igualitos, ¿verdad? Se carga y se abona de lo mismo. El problema es que la base ya cambió. Entonces ahí hay que actualizarnos. Pequeños ejemplos nada más para que lo manejemos. Por favor, ni saquen su calculadora, está hecho con Excel, entonces sí cuadra. Acuérdense que el socio que tenía yo antes decía, ¿y por qué no te salió? El Excel se equivocó, ¿no? Creo que ya superamos esa etapa, ¿verdad? El Excel se equivocó. Entonces, más que nada es para efectos que lo veamos. Entonces, eso que platicamos ahorita. ¿Qué tengo? Tengo mi maquinaria, de un lado está la parte contable, del otro lado la parte fiscal. Vamos a pensar que yo voy a hacer mi depreciación fiscal, voy a armar mi monto deducible fiscal. Entonces, en muchos de los casos, únicamente tomo, ¿qué dijimos? El precio de adquisición, que se convierte en mi monto original de la inversión. Y entonces, ¿qué voy a meter en el monto depreciable contable? Y ahorita decíamos, el precio de adquisición, ¿sí? Todas las erogaciones necesarias para poner la máquina en operación también. Los gastos de instalación, ¿verdad? Y fíjense la siguiente partida. Y ahora, ¿cómo calculo los gastos de desinstalación? ¿Esos qué son? ¿Con qué se comen? ¿Cómo se calculan? Llegamos al terreno, lo rentamos, decimos, oye, me hace falta una planta de luz porque tenemos que trabajar con planta de luz, soportando la operación por si se va, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Mandamos instalar una plancha en el suelo? Sí. Viene el albañil, viene el ingeniero, ponen ahí la plancha en el suelo, cemento, varillas y no sé qué para rayos y 20,000 cosas, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaba con principios? ¿Qué pasaba? Ya nos vamos del terreno, se acabó, ya no me interesa rentarlo. Agarraba el dueño y me decía, espérame tantito, antes de que te vayas, canijo. Agarras y me quitas todas tus porquerías porque yo no las quiero. ¿Y qué le contestábamos? Pues no tengo dinero. Sí, ¿verdad? ¿Te parece? Ahora, ¿qué son esos gastos de desinstalación? Tengo que hacer, ahí sí hay que agradecerle a la contabilidad, con normas de información financiera, la contabilidad se volvió bien estimativa, pero no estimativa de abrazos, ¿eh? O sea, haz tu mejor estimación posible. ¿Cuánto te costaría en este caso? ¿Cuánto vas a tener que desembolsar para dejar el terreno en las condiciones que te están solicitando? Y desde ahorita, inclúyelo en el valor o en el monto depreciable. ¿Para qué? Para que cuando te vayas a salir de ese terreno, no salgas con, como decíamos ahorita, no se vale decir babosada, pero ni modo, con tu
frasecita de no tengo dinero para pagarte. No se vale. Porque si nosotros llevamos las normas de información financiera a nuestra contabilidad como debe de ser, desde que compramos el activo, desde que hicimos esa instalación, tuvimos que hacer la provisión necesaria para esos gastos de desinstalación. Entonces, ahora, cuando lleguemos al terreno, hacemos la planchita. Oye, 3, 4 años después ya me voy del terreno. Oye, quítame tus porquerías. Sí, no te preocupes. No hay ningún problema porque tengo todo mi dinero guardadito para poder hacer esa desinstalación. Y fíjense, esa desinstalación, regresábamos con principios, no teníamos dinero, hacíamos la desinstalación, hacíamos el desembolso y lo cargábamos directamente a gastos. En este momento, como forma parte del activo, no es parte de la operación de la compañía, no eso me ayuda en la producción, entonces ¿por qué lo cargo a gastos? Lo subo como valor del activo y al depreciarlo se va a ir al inventario y por lo tanto al costo de ventas desde hoy. Y entonces también surge un nuevo rubro en los estados financieros. Un nuevo rubro en la parte del pasivo que se va a llamar obligaciones asociadas con el retiro de propiedades, planta y equipo. Pero ¿para qué les platico? Ya todos lo tienen, ¿verdad? Entonces no estamos repasando este tipo de situaciones. Ok, entonces ya lo tenemos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando abrimos estados financieros y vemos gastos de instalación? En principio, esa contabilidad no está actualizada. Y fíjense lo importante, y aquí hay que conectarlo. Por eso me dijeron, Eduardo, vete tú primero. Siempre estás que tú primero, ¿verdad? Y hoy ahí viene, Eduardo primero. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces me han oído decir que primero lo contable y después lo fiscal? Sí, ¿verdad? El problema es que se nos olvidó lo contable y pensábamos que pagar impuestos era todo lo que hacíamos. No. Esta parte es lo contable. Y si está mal esto, ¿cómo está mi precio de ventas? No ustedes, esto es pregunta que les hacía en ese país lejano. Imagínate ahora, no hemos metido todos esos componentes adicionales a los activos, mi depreciación está en línea recta, está súper pequeñita, después el 90 o más % de mis ventas son a una parte relacionada, y vienen, no tengo mi estudio de precios de transferencia, me revisan y me dicen, oye, el total de tus ventas te voy a cobrar una multa porque están abajo del costo. Y a tu parte relacionada le voy a cobrar otra multa porque todas sus compras están abajo del costo. Y tú que le vendiste, además, como tu costo está mal determinado, te castigo. Y no es que esté mal determinado solamente una partida y no te voy a hacer deducible una partida, sino como está mal todo el costo de ventas, corremos el riesgo de que la principal deducción fiscal pues no sea deducción. De eso estamos hablando el día de hoy. Ok, seguimos. Ya tenemos armado entonces nuestro precio de adquisición, vamos a decirlo así. Le resto el valor residual. Quedamos que el valor residual es el valor estimado que tengo en cuanto voy a vender una máquina. A lo mejor en los coches es más fácil, ¿verdad? Yo ahorita compro un coche, cuesta 200,000 pesos. El valor residual, yo sé que cuando lo venda lo voy a vender en 50,000, más o menos, depende a quién se lo dé, ¿verdad? Si se lo doy al mensajero que va, viene y todo, pues el valor residual va a ser menos. Si se lo dan al contador que lo cuida, lo lava y todo eso, no trae ni legajos en el coche, ni papeles de trabajo, y lo lava todos los días y todo ese tipo de cosas, pues el coche va a estar bien cuando lo vendamos. Entonces, valores residuales los determinamos nosotros, no hay una regla. Es cómo está el activo. Entonces, ese valor residual se lo restamos. Ese valor residual es un importe no depreciable. ¿Por qué? Fíjense, principios de contabilidad, a nuestros clientes les cobrábamos el 100% de los activos, ¿verdad? Por ahí dice alguien, y entonces les hacíamos tranza, porque les cobrábamos el 100% de la máquina y después vendíamos la máquina por aparte a un cliente diferente y otra vez obteníamos un ingreso, ¿verdad? Y a poco cuando vendíamos la máquina regresábamos con los que nos habían comprado productos y les decíamos, oye, ya vendí la máquina y tengo un descuento del costo. No, ¿verdad?
Entonces, para evitar eso, me dijeron, espérame, yo sé que hay activos que vas a vender, por lo tanto, entonces no los deprecies todo su valor. Lo que se vaya al costo, desde el punto de vista, déjenme manejarlo económico, pues cóbraselos a tus clientes. Pero la parte que vas a recuperar cuando vendas el activo y se lo cobres a un tercero, pues cóbraselo a él. Entonces, este efecto trae un efecto de que disminuyen mis costos. Ok, lo tenemos ahí. Entonces, ya no le estamos haciendo trans a nuestros clientes, cobrándoles mayores depreciaciones. Ya tengo entonces la parte depreciable. Partimos de nueva cuenta, ya tengo el MOI, ya tengo mi monto depreciable, armamos las fechas para inicio y final de la depreciación. En este caso vamos a pensar que el activo tiene 34 meses de uso y en este primer caso, fíjense, estoy igualando ya de forma incorrecta la depreciación contable a la fiscal. Me estoy yendo con el 10% anual para que veamos qué efecto tiene. Primer efecto, ¿ya vieron el cargo a la depreciación anual? Perdón, a la depreciación, sí, anual o mensual. Prácticamente es la mitad, lo contable que lo fiscal. Y aquí chocamos, ¿verdad? Oye, ahora resulta que tengo mayores beneficios, puedo hacer mayores deducciones fiscales que las contables. Pues sí, porque estamos acostumbrados a manejar que siempre la contabilidad tiene mayores deducciones, ¿verdad? Y cuando vemos este tipo de casos, pues sí, lo fiscal me permite tener mayor deducción. Entonces, en este caso, ya aplicando mis fechas de inicio, de final, determino cuál es mi deducción anual, mi depreciación cargada, como es una máquina, la depreciación que cargamos a inventarios y el monto deducido histórico. No tengo ningún problema, nada más que veamos el impacto en nuestro cálculo. Seguimos. Ahora vamos a vender esa máquina. ¿Qué pasa cuando vendemos esa máquina? De nueva cuenta tengo el MOI por aplicar, los 286, mi monto por depreciar, que serían los 139, que es mi monto depreciable menos la depreciación ya aplicada en los dos casos, contable y fiscal, y lo empezamos a amarrar. Fíjense, todavía contablemente no tengo derecho a hacer ninguna actualización. Fiscalmente todavía me dicen, oye, te doy chance, te apapacho un poquito, ya te di chance de una deducción, ahora todavía actualiza el monto de adquisición para que tengas una deducción adicional, para que pagues menos impuestos. Y ahí la tenemos. Entonces, ¿qué pasó? Ya tenía mi depreciación todavía y tengo un derecho a actualizarla. Entonces, mi MOI por aplicar actualizado son 308, contra, en este caso, mi precio de venta 350, me da una utilidad fiscal de 41,000 pesos. Pero ahora me voy a la parte contable que quiero que veamos. Como seguía aplicando, tratando de igualar lo fiscal a lo contable o lo contable a lo fiscal, el efecto está en esa depreciación del 10%. Ahora resulta que si vendo la máquina, en la torre voy a perder. Y no solamente voy a perder, puede ser indicativo que le estoy vendiendo abajo de valor de mercado. Fíjense cómo fiscalmente no tengo problemas, pero para efectos de determinar valores de mercado, lo que utilizo son las cifras contables. Y entonces no estoy cumpliendo con la regla general de valor de mercado. Ok, seguimos. Y nos pasamos al siguiente caso. Es exactamente lo mismo, armamos nuestro monto original, nos vamos a la depreciación, nada más que aquí, ya dije, mi máquina me va a durar 3 años, aplico depreciación del 33%. Hacemos exactamente el mismo cálculo que habíamos visto ahorita, aplicamos los mismos 34 meses y resulta que ahora la parte deducida son 113 y 182, que ya cargué al inventario y después el costo de ventas. Vámonos de nueva cuenta a la parte de vender el activo. Vendemos el activo en los mismos 350,000 pesos. ¿Y qué pasa? Ahora sí, ocupé la máquina, tuvo su deterioro, lo registré en inventarios como depreciación y podemos vender la máquina en los 350. ¿Por qué? Porque tiene ese uso. Entonces, ¿a qué voy? ¿Estaba mal el valor de mercado de la primera operación? No, estaba mal mi contabilidad. No estaba yo reconociendo los efectos ni contables ni fiscales como me lo piden las normas de información financiera o la ley del impuesto sobre la renta.
Y ahora nada más para terminarlo, el último punto, recordemos que tenemos deducción inmediata para efectos fiscales, para efectos contables, me tengo que seguir yendo con la depreciación contable sin ningún problema. Entonces ahí vamos a tener una pequeña diferencia entre la parte contable y fiscal. De nueva cuenta, la operación de venta al final de cuentas. ¿Qué pasaría si yo compro un activo o lo compré a finales del año pasado, lo vendo en este año, ahí mis cifras son estimadas? ¿Qué pasa con lo fiscal? Como yo ya hice la deducción, ahora tengo que hacer la acumulación. Por eso es que tengo una mayor utilidad fiscal que la contable. Contable todavía no tengo la deducción y entonces mi utilidad, de nueva cuenta, jugando el monto original de la inversión y jugando el valor residual, es que me dan estos importes. Recordemos, valor residual lo tengo que determinar yo. Ok, hasta aquí un pequeño repaso de lo que es contable fiscal. Mensaje en este día del contador, y felicidades de nueva cuenta a todos nosotros, es, acuérdense, para pagar impuestos, ya nos dijo el cuate de allá enfrente, no hacen falta contadores, ¿verdad? Bueno, uno. Pero para llevar contabilidad, ¿qué es esto? ¿Cuántos hacen falta? Acuérdense, costo, depreciaciones, todo. Entonces, vamos a hacer primero bien lo contable para que mis bases fiscales partamos de unas bases buenas y podamos estar pagando impuestos adecuadamente. ¿De acuerdo? Ok, les agradezco mucho, sigan festejando, muchas felicidades, gracias a todos.